Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Demos gracias a Dios por el don de la vida. Nos unimos en oración en esta mañana de sábado por las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Cruz del Perdón, a San Miguel Arcángel, Purísima Concepción, San Judas Tadeo, creo que es por la acción de gracias, por la salud de Sandra Murillo, por la salud de Eliazar Cuevas, el bienestar de Rodolfo Ríos, de Leonel Espinosa, por el eterno descanso de Soledad Parada, Benjamín Muñoz Marín, Carlos Enrique Dubón Jr., María de la Paz Guzmán Yepes, y por las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sí. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud del alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia el provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías.
Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aclamen al Señor. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, Dios está. Dios es el Rey del universo, aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y yo les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la memoria de la Santísima Virgen cada sábado. Este mes de mayo se nos está yendo muy rápido, no sé ustedes, pero está yendo muy rápido, llevamos más de la mitad del mes. Y bueno, celebrando la Santísima Virgen durante estos días y todo el mes dedicado a María. Y el día de hoy encontramos en Hechos de los Apóstoles la narración de Pablo haciendo sus viajes apostólicos, o lo que se conoce dentro de sus cartas de Pablo, de los viajes apostólicos de Pablo. Haciendo estos viajes apostólicos, regresando o yendo a nuevos lugares para confirmar a los hermanos en la fe. ¿En qué consistía en realidad ese momento de Pablo de confirmar a los hermanos en la fe? No consistía en lo que nosotros conocemos como el sacramento de confirmación que hoy tenemos, como está estructurado el día de hoy. El regresar a Pablo a los lugares donde había predicado, o yendo o regresando a ver a los hermanos que les había predicado, era con la intención, obviamente, de visitarlos, de asegurarse que se estuviera transmitiendo el mensaje del Evangelio al pie de la letra, que no se estuviera haciendo algunas cosas que no deben de hacerse dentro de la transmisión de la fe. ¿Cuándo sucede esto y por qué es tan importante los viajes apostólicos de Pablo? Y lo que el día de hoy tenemos también en nuestra Santa Madre Iglesia como estructura de lo que hacen los obispos en las visitas pastorales. Exactamente lo mismo. Revisar o venir a visitar a las comunidades para poder darse cuenta ellos a través de la celebración que ellos hagan, de la visita que nos hagan a nosotros sacerdotes en la oficina, de esas cuestiones. ¿Para qué? Para que todo vaya funcionando conforme al plan de Dios, o que por lo menos lo más apegado al plan de Dios. Pero sobre todo, principalmente, el día de hoy la palabra de Dios dice, Pablo los confirmaba en la fe. El interés de Pablo y el interés de la Iglesia en realidad siempre va a ser el proteger la fe de nosotros cristianos.
¿Y qué sucede con nuestros hermanos separados? Lamentablemente o desafortunadamente, precisamente ese es uno de los grandes problemas que se tiene y por los cuales, pues obviamente, se salen en las sectas. ¿Por qué? Porque no quieren seguir o no escuchan o no hacen una interpretación de la palabra adecuada. Entonces, por eso precisamente, pues yo interpreto como yo quiero, yo digo lo que yo quiero, yo enseño lo que yo quiero y no hay nadie que me revise o no hay nadie que esté pendiente de mí. La palabra de Dios, desde siempre hemos tenido esa estructura o siempre se ha tenido esas bases de estructura de lo que hoy tenemos como iglesia. Pablo no era la excepción, obviamente, dice, regresaba para confirmar a los hermanos en la fe. Aquello que les fue transmitido, dirá más adelante Pablo, aquello que yo les he transmitido, quiero que lo sigan transmitiendo ustedes al pie de la letra. Con esas u otras palabras, pero Pablo nos enseña precisamente por qué. Porque la doctrina de la iglesia, la doctrina del Señor, debe de transmitirse de esa manera. No debo de aumentarle ni debo de ponerle lo que yo creo. La doctrina de la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios tiene que transmitirse conforme a lo que el magisterio de la iglesia siempre nos ha enseñado. Y es ahí donde entra precisamente muchas veces el problema de las sectas. Como no quieren escuchar o no quieren ser obedientes, ese es el gran problema. No quieren ser obedientes, no quieren ser verdaderos discípulos, quieren siempre ser maestros. Entonces, como nosotros como discípulos, ¿qué nos toca? Nos toca ser obedientes. Nos toca en obediencia nosotros precisamente seguir la palabra de Dios, no como si estuviéramos ciegos que no miráramos las cosas que son erróneas, porque estamos llamados precisamente como discípulos, apóstoles y como profetas a denunciar aquellas cosas que están mal también. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, una de las cosas que el día de hoy nos deja de enseñanza la palabra de Dios desde el principio de los Hechos de los Apóstoles es esta cuestión. Cada uno de nosotros debemos de revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan obediente soy en la vida de fe? ¿Qué tan obediente soy a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿Qué tan obediente y qué tanto cumplo esos mandamientos de la Iglesia también? Alguien me preguntaba la semana pasada muy angustiado y me decía, padre, ¿cuántas veces me debo de confesar al año? Y le digo, bueno, el mandamiento de la iglesia dice que solamente una vez al año. Y me dice, ok, está bien, dice, porque, tengo como 9 años que no me confieso. Pues entonces, no. Le digo, por lo menos una vez al año. Le digo, ¿agregado qué? Agregado que si usted tiene en su corazón y en su conciencia algo que le está quitando la paz y la tranquilidad espiritual a su corazón, entonces tiene que venir a confesarse. No se espere de aquí a un año. Si usted tiene en su corazón y en su conciencia algo que le está quitando la paz, porque usted sabe que tuvo mal comportamiento, porque usted tuvo malas acciones con alguien, entonces venga y confiésese. No se espere de aquí a un año, y mucho menos no se espere 9 años. Entonces la doctrina de la iglesia siempre va a ser esa, enseñarnos para nuestro crecimiento, para nuestro provecho en la fe, para que nosotros, cada uno de nosotros, que vayamos poniendo atención a lo que la palabra de Dios o el Espíritu Santo nos comunica, entonces vayamos transmitiendo también esa fe, lo que Hechos de los Apóstoles dice al final de la lectura del día de hoy. Déjenme encontrar donde dice, cuando llegó contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al proyecto de los creyentes, pues refutaba vigorosamente, es decir, defendía la fe en público a los judíos, demostrando por medio de la Escritura que Jesús es el Mesías. Entonces la enseñanza de la iglesia siempre, la centralidad del mensaje de Dios es mostrarnos al Padre o revelarnos al Padre como Jesús dice en el Evangelio. El amor del Padre, la misericordia del Padre. Él regresa al Padre, pero no nos deja abandonados, nos dirá más adelante también. Enviaré al Espíritu Santo para que los asista, para que este amor que yo les he tenido se ponga en práctica entre ustedes. Amén. Amén. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica, que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor. A cada petición respondamos, Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Oremos por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Oremos por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo
y descubran la presencia del Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Oremos por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Oremos por los niños y los jóvenes de nuestra comunidad que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetre el sentido del sacramento que empezarán a recibir. Oremos. Nos unimos en oración en acción de gracias a la Cruz del Perdón, San Miguel Arcángel, Purísima Concepción, San Judas Tadeo, por la salud de Sandra Murillo, por la salud de Eleazar Cuevas, por el bienestar de Rodolfo Ríos, Leonel Espinosa, por el eterno descanso de Soledad Parada, Benjamín Muñoz Marín, Carlos Enrique Dubón Jr., María de la Paz Guzmán Yepes, y por las benditas ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacidos en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, intercambien un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, San Felipe Neri, San Felipe Neri, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María,
Te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Esta celebración ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan bendecido día. Gracias.